Cuando escuché a Amélie decir, mañana le pondremos las pastillas en su café, mi sangre se congeló en las venas. Sin pensarlo 2 veces, activé la grabadora de mi teléfono que llevaba en el bolsillo. Esas palabras que acababa de escuchar cambiarían todo para siempre. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Pero permíteme contarte cómo llegué hasta ese momento horrible, fingiendo no entender francés mientras planeaban envenenarme. Todo comenzó hace 6 meses, cuando conocí a Philip en el supermercado más ridículo del mundo. Yo estaba allí tratando de decidir entre 2 marcas de atún, porque aparentemente a los 55 años esa es la clase de decisiones emocionantes que dominan mi vida. Cuando este hombre distinguido se acercó y me preguntó si sabía dónde estaban las galletas para perros. ¿Para qué raza? Le pregunté, porque bueno, soy así de detallista. Se rió con esa risa genuina que ya no se escucha mucho, y me dijo, para un Golden Retriever muy malcriado llamado Napoleon. Napoleon. Qué francés, ¿verdad? Debí haberlo sabido desde ese momento. Philippe resultó ser exactamente lo que una mujer divorciada necesita después de 20 años de matrimonio con un hombre que pensaba que las flores eran solo para funerales. Alto, elegante, con esas canas plateadas perfectamente peinadas y esos ojos azules que parecían ver directamente tu alma. Además, olía increíble, no a cerveza y chips como mi ex esposo Miguel, sino a algo caro y europeo. Durante las siguientes semanas, Philippe me cortejó como un caballero de película antigua. Cenas en restaurantes donde no podía pronunciar ni la mitad de los platos, flores que llegaban a mi trabajo haciendo que todas mis compañeras suspiraran de envidia, y conversaciones largas sobre arte, literatura y vinos franceses que yo pretendía entender mientras asentía sabiamente. Mi amor, me decía con ese acento que derretía mantequilla, eres tan diferente a todas las mujeres que he conocido. Y yo, como una tonta, pensé que era un cumplido. Resulta que Philippe era viudo. Había perdido a su esposa hace 5 años en un accidente automovilístico. Tenía una hija de 32 años llamada Amélie que vivía en Francia y trabajaba como enfermera. Una enfermera. Qué conveniente, ¿no? Amélie es mi tesoro, me contaba Philippe mientras tomábamos vino en su hermosa casa. Es muy protectora conmigo desde que perdí a su madre, pero estoy seguro de que te va a adorar. Claro, porque las hijas adultas siempre adoran a las novias de papá, especialmente las latinas de 55 años que trabajan como recepcionista en una clínica dental. Después de 3 meses de esta romántica campaña, Philippe me propuso algo que me dejó sin aliento. Carmen, quiero llevarte a París a conocer a Amélie. Será nuestro primer viaje juntos. París, la ciudad del amor. El lugar con el que había soñado desde niña, pero que nunca pensé que visitaría. Miguel y yo habíamos hablado de ir a Europa cuando nos jubiláramos, pero sus ideas de vacaciones exóticas incluían Las Vegas y tal vez Orlando si me portaba bien. No sé, Philippe, le dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón saltaba como quinceañera. ¿No es demasiado pronto para conocer a la familia? Nunca es demasiado pronto para el amor verdadero, respondió tomando mis manos entre las suyas. Además, quiero que veas de dónde vengo, que conozcas mi cultura, mi hogar. Ah, sí, su hogar. Debí haber preguntado más detalles sobre ese pequeño detalle. Esa noche llamé a mi hermana Rosa para contarle la noticia. Carmen, me parece maravilloso, me dijo Rosa, pero ¿no te parece extraño que quiera llevarte tan lejos tan pronto? Es romántico, insistí. Además, yo ya no soy una jovencita. Si voy a tener aventuras, mejor que sea ahora antes de que necesite un andador para subir a los aviones. Rosa se rió, pero escuché esa nota de preocupación en su voz que las hermanas mayores nunca pueden ocultar completamente. Solo, ten cuidado, ¿sí? Los hombres muy encantadores a veces tienen sus razones. Debí haber escuchado a Rosa. 3 semanas después, estaba haciendo maletas, comprando ropa nueva que no me haría ver como turista americana. Misión imposible. Y descargando aplicaciones para aprender francés básico. Quería sorprender a Philippe demostrando que había hecho el esfuerzo. La aplicación se convirtió en mi obsesión secreta. Cada mañana antes del trabajo, cada noche antes de dormir, en mis descansos del almuerzo. Frases básicas al principio. Bonjour, merci, où sont les toilettes? Lo esencial para cualquier turista.
Pero después de unas semanas, algo extraño pasó. Empecé a entender más de lo que había planeado. Los videos avanzados, las conversaciones complejas, incluso algunas expresiones coloquiales. Tengo que admitir que siempre fui buena para los idiomas. En la preparatoria había estado en clases avanzadas de inglés, pero esto era diferente. Era como si mi cerebro hubiera estado esperando este desafío. Philippe no sabía nada de mis estudios secretos. Cada vez que hablaba en francés por teléfono delante de mí, yo fingía estar distraída viendo televisión o leyendo una revista. Quería que fuera una sorpresa total. ¿Qué sorpresa me llevé yo? El día antes del viaje, Philippe vino a mi apartamento para repasar los detalles finales. Estaba más nervioso de lo usual, caminando de un lado a otro mientras hablaba por teléfono en francés. Yo estaba en la cocina preparando café y escuché perfectamente cuando le dijo a quien fuera del otro lado: «Todo está arreglado para mañana. Ella no sospecha nada». Mi mano se congeló sobre la cafetera. Ella no sospecha nada de qué. Cuando colgó y se acercó a la cocina, su sonrisa era perfecta como siempre, pero ahora la veía diferente. Como la sonrisa de un vendedor tratando de convencerte de comprar un auto usado. «¿Todo bien?», pregunté casualmente. «Perfecto, mi amor. Amélie está tan emocionada de conocerte. Ha preparado algo muy especial para tu llegada. Algo muy especial». Esas palabras me dieron escalofríos, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Rosa me había metido ideas raras en la cabeza. Esa noche casi no pude dormir, pero no por la emoción del viaje. Por primera vez desde que conocí a Philippe, tenía un mal presentimiento. El vuelo a París fue de 8 horas de Philippe siendo el novio perfecto, y yo fingiendo que no había escuchado esa conversación telefónica. Cada vez que me ofrecía agua, me preguntaba si estaba cómoda o me tomaba la mano. Yo pensaba, ¿todo está arreglado para qué exactamente? Pero también me preguntaba si no estaba siendo una paranoica de primera clase, porque Philippe era genuinamente atento, y cuando me contó historias de su infancia en Provence, sus ojos se llenaron de lágrimas reales al hablar de su madre. Los sociópatas no lloran por sus madres, ¿verdad? Carmen, me dijo mientras el avión descendía sobre París, hay algo que debo decirte sobre la casa de Amélie. Aquí vamos, pensé. La primera pista de lo que realmente está pasando. Es una casa muy antigua, familiar, continuó. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Amélie vive allí sola desde que necesita espacio después de su divorcio. ¿Amélie está divorciada?, pregunté. Philippe nunca había mencionado eso. Sí, fue muy difícil para ella. Su ex esposo era muy controlador. Por eso es tan protectora conmigo ahora. No quiere que nadie me lastime como ella fue lastimada. Interesante. Una hija sobreprotectora con trauma de divorcio conoce a la nueva novia latina de papá. ¿Qué podría salir mal? Estoy segura de que nos llevaremos bien, mentí alegremente. Las mujeres fuertes se reconocen entre sí. Philippe me apretó la mano. Estoy seguro de que sí. El aeropuerto Charles de Gaulle era exactamente tan caótico y confuso como había imaginado. Pero Philippe navegó por todo como el europeo experto que era. Yo lo seguí como turista perdida, maravillándome de escuchar francés real por todas partes y entendiendo mucho más de lo que dejaba ver. Mientras esperábamos nuestro equipaje, escuché a 2 mujeres mayores hablando sobre una nueva estafa dirigida a turistas americanos. «Les dan algo en el café o la comida para que se duerman», decía una. «Después les roban todo. Estafas con pastillas para dormir. Qué coincidencia tan extraña, considerando lo que escucharía al día siguiente». El taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Amélie tomó 1 hora a través de paisajes franceses que parecían sacados de postales. Campos verdes, pueblitos con casas de piedra, ese cielo gris perla que aparece en todas las películas europeas. Era hermoso, romántico y completamente irreal. «Está cerca», anunció Philippe cuando entramos a un pueblo que parecía congelado en el siglo XVIII. Amélie vive a las afueras, donde hay más privacidad. Privacidad, otra palabra que estaba empezando a darme escalofríos. La casa apareció detrás de un grupo de árboles al final de un camino de grava. Era exactamente lo que esperarías de una casa familiar francesa. Piedra antigua, ventanas con contraventanas azules, enredaderas trepando por las paredes. Pintoresca y aislada, muy aislada. «Es hermosa», dije,
Y lo era realmente. Ha sido el hogar de los Dubois por más de 200 años, dijo Philippe con orgullo. Amélie es la última de la línea familiar directa. Antes de que pudiera procesar completamente esa información, la puerta principal se abrió y apareció Amélie. Era exactamente lo opuesto a lo que había imaginado. En lugar de una francesa elegante y sofisticada, Amélie era robusta, práctica, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sin pretensiones y la sonrisa más falsa que había visto en mi vida. «¡Papá!», gritó corriendo hacia Philippe con los brazos abiertos. Lo abrazó como si no lo hubiera visto en años, en lugar de meses, y cuando finalmente me miró por encima del hombro de Philippe, esa sonrisa falsa se intensificó. «Y tú debes ser Carmen», dijo en inglés con acento muy marcado. «Papá me ha contado tanto sobre ti». Mentirosa. Philippe había mencionado hablar de mí con Amélie, pero por la manera en que me miró de arriba a abajo, era obvio que había escuchado muy poco o nada bueno. «Es un placer conocerte, Amélie», respondí en inglés, resistiendo la tentación de saludarla en francés. «Tu casa es preciosa». «Merci. Vengan adentro. Deben estar cansados del viaje». Nos guió hacia una sala que era como un museo de antigüedades francesas. Muebles que probablemente valían más que mi carro. Pinturas al óleo de ancestros muertos de hace siglos, mirándote con esos ojos que te siguen por toda la habitación. Y una chimenea lo suficientemente grande como para asar un jabalí entero. «Siéntanse como en casa», dijo Amélie, gesticulando hacia un sofá que se veía más apropiado para un museo que para sentarse. «Prepararé té». Cuando desapareció en la cocina, Philippe se relajó visiblemente. Fue entonces cuando me di cuenta de que él también había estado nervioso. «¿Todo bien?», le pregunté. «Parfait», respondió, y luego se corrigió. «Perfecto. Amélie puede ser un poco intensa al principio, pero tiene buen corazón». Desde la cocina escuché ruido de tazas y platos, y también, muy claramente, a Amélie hablando por teléfono en francés. No pude entender todo, pero captó suficiente. «Está aquí. Más joven de lo que pensé. No va a ser difícil». «¿No va a ser difícil qué?». Philippe estaba distraído mirando fotografías en la repisa de la chimenea, así que fingí examinar un jarrón horrible mientras aguzaba el oído. «Mañana por la mañana», escuché a Amélie decir, «cuando esté distraída con el desayuno». Mi estómago dio un vuelco, pero mantuve la cara neutral cuando Amélie regresó con una bandeja de té y galletas que parecían hechas en casa. «Espero que les guste el té de hierbas», dijo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una mezcla especial de la región, muy relajante». «Relajante, claro». Tomé la taza que me ofreció y la sostuve entre mis manos, sin beber. «Huele delicioso», mentí. Durante la siguiente hora, Philippe y Amélie hablaron sobre familiares, vecinos y chismes del pueblo, alternando entre inglés y francés. Cada vez que hablaban en francés, fingía estar fascinada con mi té o distraída mirando por la ventana. Fue así que escuché a Amélie preguntarle a Philippe, «¿Estás seguro de que va a funcionar?». «Todo está preparado», respondió Philippe. «Mañana por la noche será libre». «¿Libre? ¿Libre de qué? ¿O libre de quién?». Esa noche, mientras me instalaba en el cuarto de huéspedes que Amélie había preparado, completo con una cama que crujía cada vez que me movía, y cortinas tan gruesas que ni un rayo de luz podía entrar, decidí que había dos posibilidades. O estaba volviéndome completamente paranoica, o estaba en serio peligro. La cosa es que a los 55 años ya no tienes paciencia para averiguar cuál es cuál. Me desperté a las 5:30 de la mañana con esa sensación horrible de que alguien me estaba observando. El cuarto estaba más negro que el alma de mi excuñada, pero juraría que había escuchado pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil bajo las cobijas, respirando lo más silenciosamente posible y aguzando el oído. Nada. Pero mi instinto, el mismo que me había advertido que Miguel me estaba siendo infiel 3 meses antes de encontrar los mensajes en su teléfono, me gritaba que algo estaba muy mal. Cuando finalmente empezó a entrar luz por las cortinas, me levanté y me vestí sin hacer ruido. Si iba a descubrir qué rayos estaba pasando, necesitaba café y un plan. Bajé las escaleras tratando de evitar los escalones que crujían. Experiencia que adquirí durante mis años de matrimonio, cuando volver a casa tarde significaba una discusión, y me dirigí hacia la cocina. Voces.
Philippe y Amélie ya estaban despiertos, hablando en voz baja en francés. Me quedé en el pasillo, pegada a la pared como espía de película de los años 80. ¿Tienes todo listo?, preguntó Philippe. Por supuesto, respondió Amélie. Las pastillas están molidas, se disuelven completamente en el café. No notará nada. ¿Y después? La llevaremos al hospital. Diremos que se sintió mal súbitamente, que tiene problemas del corazón. Una vez que esté sedada, será fácil. ¿Cuánto tiempo? Con la dosis que le voy a dar, estará inconsciente por lo menos 6 horas. Tiempo suficiente para hacer todo lo que tenemos que hacer. Mi sangre se congeló. Literalmente sentí como si me hubieran metido en un congelador. Estas 2 cucarachas estaban planeando drogarme. ¿Y luego qué? ¿Robarme? ¿Matarme? ¿Vender mis órganos en el mercado negro europeo? Por un momento me quedé paralizada, tratando de procesar la magnitud de mi estupidez. Había seguido a un hombre que apenas conocía a otro país, donde nadie sabía dónde estaba exactamente, para conocer a su hija, la enfermera que tenía acceso a drogas y experiencia en mantener a la gente inconsciente. Rosa tenía razón. Los hombres muy encantadores sí tienen sus razones, pero después del shock inicial vino algo mucho más poderoso: furia pura. Estos imbéciles pensaban que yo era solo otra turista americana estúpida y rica que se dejaría engañar por un acento francés y algunas flores bonitas, pues se iban a llevar una sorpresa. Me deslicé de regreso a mi cuarto, cerré la puerta sin hacer ruido y saqué mi teléfono. Primero verifiqué si tenía señal, gracias a Dios. Sí, y luego abrí la aplicación de grabación de voz. Si estos criminales querían confesar sus planes, yo iba a asegurarme de tener evidencia. Además, necesitaba un plan. Claramente no podía beber el café envenenado, pero tampoco podía salir corriendo y gritar como loca sin más información sobre qué exactamente planeaban hacer conmigo. Esperé hasta escuchar movimiento normal en la casa. Philippe subiendo las escaleras, el sonido de la ducha, Amélie tarareando en la cocina como si no estuviera preparando veneno para el desayuno. Cuando bajé 20 minutos después, peinada y vestida como si no hubiera escuchado nada, Amélie estaba preparando una bandeja de desayuno que se veía sacada de una revista de cocina francesa. «Bon matin, Carmen», dijo alegremente. «¿Dormiste bien?» «Como bebé», mentí con mi mejor sonrisa. «Todo está muy tranquilo aquí comparado con la ciudad». «Oui, c'est parfait para relaxarse. Preparé café especial para ti, una mezcla francesa tradicional. Café especial, con pastillas molidas. ¡Qué atenta!». «Huele delicioso», dije, acercándome a la bandeja. Había 2 tazas, una obviamente para mí, más grande con más azúcar, y otra normal para Philippe. Amélie me observaba con la intensidad de un halcón, esperando que una ratita haga un movimiento en falso. «¿Philippe ya bajó?», pregunté casualmente. «En un momento. Está hablando por teléfono con negocios». Más mentiras. Probablemente estaba coordinando la siguiente parte de su plan brillante. Me serví una tostada y me senté a la mesa, poniendo el teléfono sobre mi pierna con la grabadora activada. Si iban a seguir hablando de su conspiración, yo iba a documentar cada palabra. Philippe apareció 5 minutos después, duchado y vestido como el caballero francés perfecto que había resultado ser un completo fraude. «Buenos días, mon amour», dijo besándome la mejilla. «¿Cómo amaneció la mujer más hermosa de Francia?». Oh, por favor. Ahora que sabía la verdad, su actuación me parecía más sobreactuada que telenovela de los años 90. «Bien», respondí dulcemente, aunque tengo que confesar que estoy un poco nerviosa por estar en un país extranjero. Philippe y Amélie intercambiaron una mirada rápida, probablemente pensando que su plan sería aún más fácil de lo que habían imaginado. «No tienes por qué estar nerviosa», dijo Philippe tomando su café. «Estás con nosotros. Te vamos a cuidar muy bien». «Sí, claro. Te voy a cuidar es código universal para te voy a estafar». Tomé mi taza de café envenenado y la levanté hacia mis labios, haciendo una pausa justo antes de beber. Amélie estaba prácticamente inclinada hacia adelante en su silla, esperando. «Salud», dije, y fingí tomar un sorbo grande. La sonrisa de Amélie se expandió como aceite en agua. Pero lo que no sabían era que yo había aprendido a fingir beber cosas cuando era niña, y mi abuela me obligaba a tomar té de hierbas horrible para el dolor de estómago. Un pequeño truco que ahora podría salvarme la vida.
Durante los siguientes 15 minutos, continué fingiendo beber el café mientras Philippe y Amélie hablaban sobre planes turísticos para el día. Cada vez que Amélie me miraba, yo tomaba otro sorbo y le sonreía. Finalmente, Amélie dijo algo que hizo que mi plan improvisado funcionara mejor de lo que había esperado. Carmen se ve un poco cansada. ¿Tal vez el jet lag? Sí, admití, fingiendo un bostezo. De repente me siento muy soñolienta. Philippe se inclinó hacia mí con preocupación perfectamente actuada. ¿Quieres recostarte un poco? Tal vez sí, murmuré, dejando que mi voz sonara levemente arrastrada. Amélie prácticamente saltó de su silla. Vamos, te ayudo a subir a tu cuarto. Era hora de la fase 2 de mi actuación. Fingir estar drogada mientras grababa todo lo que dijeran cuando pensaran que estaba inconsciente. Fingir estar drogada resultó ser más difícil de lo que pensé. Había visto suficientes películas para saber que tenía que caminar como borracha y hablar arrastrando las palabras, pero hacerlo de manera convincente sin exagerar requería concentración. Amélie me guió escaleras arriba con una solicitud que hubiera sido tierna si no hubiera sabido que ella había sido quien puso las drogas en mi café. Pobrecita, murmuró mientras me ayudaba a recostarme en la cama. El viaje debe haber sido muy agotador para ti. Murmuré, cerrando los ojos pero dejándolos entreabiertos lo suficiente para observar qué hacía. Amélie me quitó los zapatos con cuidado, qué considerada la futura asesina, y me cubrió con una manta. Duerme un poco, susurró. Estarás bien. Claro, estaré bien, hasta que me despierten en una bañera llena de hielo sin riñones. Espero hasta escuchar sus pasos, alejándose por el pasillo, antes de sacar silenciosamente mi teléfono de debajo de la almohada donde lo había escondido. La grabadora siguió funcionando. Desde abajo llegaban voces. Philippe y Amélie hablando en francés, claramente pensando que yo estaba fuera de combate. Me deslicé de la cama y me acerqué a la puerta, pegando mi oído contra la madera. ¿Ya está dormida?, preguntó Philippe. Como un bebé, respondió Amélie. Le di suficiente para mantenerla inconsciente por lo menos 4 horas. Perfecto. ¿Ya tiene sus documentos? Su pasaporte está en su bolsa. También encontré su tarjeta de crédito y su identificación. Mi bolsa. Estos ladrones habían estado revisando mis cosas mientras yo fingía dormir. ¿En qué momento exactamente habían perdido la vergüenza? ¿Y el dinero? Efectivo, no tiene mucho, pero vi los estados de cuenta en su teléfono cuando lo estaba revisando. Tiene más de $40,000 en su cuenta de ahorros. 46,000, para ser exacta. El dinero de mi divorcio que había estado guardando para comprar una casa pequeña o tal vez para mis años de jubilación. Y estos genios planeaban robárselo. «Excelente», dijo Philippe. «Una vez que transfiramos el dinero, la llevaremos al hospital. Diremos que se desmayó, que su corazón se detuvo por unos momentos. Con su edad y el estrés del viaje, será creíble». «¿Y si sobrevive?», preguntó Amélie. «Sobrevive, como si estuvieran hablando del clima. Si sobrevive, estará tan confundida y debilitada que no recordará nada claramente. ¿Y si no sobrevive?». Philippe hizo una pausa que me helé la sangre. «Será una muerte natural. Una mujer mayor, problemas del corazón, muy triste, pero estas cosas pasan. Estos psicópatas no solo planeaban robarme, estaban preparados para matarme si era necesario». «¿Tienes su información bancaria?», continuó Philippe. «Su teléfono tiene todas sus aplicaciones abiertas. Qué conveniente que los americanos guarden todo en sus teléfonos». En ese momento me quise prender fuego a mí misma. Había dejado mi teléfono desbloqueado cuando fingí desmayarme. Todos mis ahorros, todas mis cuentas, todo estaba a un clic de distancia. «Dame media hora para hacer las transferencias», dijo Amélie. «Después la llevamos al hospital». «Perfecto», Philippe respondió. «Voy a preparar el auto». Escuché pasos dirigiéndose hacia la puerta principal. Era mi oportunidad. Me deslicé por el pasillo hacia las escaleras, manteniéndome agachada y moviéndome como ninja de 55 años. Desde la cocina podía escuchar a Amélie tecleando furiosamente en algo, probablemente mi teléfono, transfiriendo mi dinero a quién sabe dónde. Necesitaba evidencia. Necesitaba pruebas de lo que estaban haciendo para poder llamar a la policía o al FBI o a quien quiera que manejara crímenes internacionales contra turistas americanas ingenuas. Me asomé cuidadosamente por la esquina de la cocina.
Amélie estaba sentada a la mesa con mi teléfono, una laptop abierta y varios papeles esparcidos. Mis papeles. Subí el volumen de la grabadora de mi teléfono de repuesto. Sí, viajo con 2 teléfonos porque soy paranoica con la tecnología, y me acerqué lo más posible sin ser vista. «Listo», murmuró Amélie a sí misma. «Primer transferencia completada. Primer transferencia». ¿Cuántas tenían planeadas? En ese momento escuché un auto arrancando afuera. Philippe preparando nuestro viaje al hospital, donde planeaban matarme o dejarme con daño cerebral. Era hora de actuar. Me enderecé. Respiré profundo y caminé hacia la cocina como si acabara de despertar. «Amélie», dije con voz débil y confundida, «¿qué estás haciendo con mi teléfono?» Amélie saltó como si hubiera visto un fantasma, tratando rápidamente de esconder mi teléfono detrás de la laptop. «Carmen, te despertaste temprano. ¿Cómo te sientes?» «Confundida», admití honestamente. «¿Por qué tienes mi teléfono?» Se cayó de tu bolsa cuando te ayudé a subir. Solo lo estaba cargando para ti». Mentirosa profesional, pero no lo suficientemente buena. «Qué considerada», dije, acercándome lentamente. «¿Puedo tenerlo de regreso?» Amélie me miró con esos ojos calculadores, probablemente decidiendo si seguir fingiendo o admitir que había sido descubierta. Fue entonces cuando cometió su error más grande. En lugar de devolverme el teléfono, Amélie sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien y dijo: «Por supuesto. Pero primero, ¿por qué no te tomas otra taza de café? Te ves un poco pálida». Otro café, con más pastillas para dormir. Esa fue la confirmación final de que todo lo que había escuchado era real. «¿Sabes qué, Amélie?», dije manteniendo mi voz tranquila, mientras mi corazón latía como tambor de banda de guerra. «Ahora que lo pienso, el café que me diste esta mañana tenía un sabor muy extraño». La sonrisa de Amélie se tensó alrededor de los bordes. «¿Extraño? Es solo una mezcla regional. Tal vez no estás acostumbrada a los sabores franceses». «Tal vez», admití, dando otro paso hacia ella. «O tal vez era porque tenía pastillas molidas adentro». El silencio que siguió fue tan espeso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. Amélie me miró como si estuviera tratando de decidir si había escuchado mal o si acababa de ser descubierta por completo. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz había perdido toda pretensión de calidez. «Claro que sabes», respondí. «Al igual que sabes que no estoy realmente drogada, que he estado fingiendo estar inconsciente, y que escuché cada palabra de su pequeña conspiración». La transformación de Amélie fue instantánea y aterradora. La enfermera amable desapareció completamente, reemplazada por alguien con ojos fríos y calculadores. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó. «Todo», mentí. No tenía sentido actuar tímida ahora. Los planes para drogarme, robar mi dinero, llevarme al hospital y, si tengo suerte, solo dejarme con daño cerebral en lugar de matarme. Amélie se enderezó lentamente, y por primera vez noté que era considerablemente más alta y más fuerte que yo. También noté que estábamos completamente solas en una casa aislada en el campo francés. «Eres más lista de lo que pensé», dijo con una voz que me recordó a documentales sobre asesinos seriales. «Y ustedes son mucho más estúpidos de lo que pensaron», repliqué, porque aparentemente, cuando estoy aterrorizada, mi mecanismo de defensa es volverme sarcástica. ¿En serio creyeron que una mujer que sobrevivió 20 años de matrimonio con un idiota no iba a reconocer cuando la están tratando de estafar? Amélie dio un paso hacia mí. «¿Le dijiste a alguien dónde estás?» «Por supuesto», mentí sin pestañear. «Mi hermana sabe exactamente dónde estoy, con quién estoy y cuándo se supone que debo llamarla». Otra mentira. Rosa sabía que había ido a Francia con Philippe, pero no tenía la dirección exacta ni los detalles del itinerario. En mi romanticismo estúpido, había pensado que sería más divertido sorprenderla con postales y fotos en lugar de dar detalles aburridos. «Mentirosa», dijo Amélie, pero escuché incertidumbre en su voz. «Pruébame», la reté. «No me comunico con ella en las próximas 6 horas y tendrás a la embajada americana, la policía francesa y la Interpol buscándome. En realidad, Rosa probablemente no se preocuparía hasta mañana por la noche, pero Amélie no sabía eso. En ese momento escuchamos el auto de Philippe regresando. Mejoraba por momentos. «Tienes un problema», le dije a Amélie. «Ya no soy una víctima inconsciente.
Soy un testigo completamente consciente de su plan criminal. ¿Qué van a hacer ahora? Amélie me miró con esos ojos de enfermera acostumbrada a controlar situaciones difíciles, tratando de calcular sus opciones. «Philippe», gritó hacia la puerta, «necesito que vengas aquí inmediatamente». Su tono era urgente, no el de alguien que había completado con éxito la primera parte de su plan. Philippe iba a saber inmediatamente que algo había salido mal. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida por pasos rápidos hacia la cocina. «¿Qué pasa?», preguntó Philippe entrando a la cocina. Se detuvo completamente cuando me vio parada allí, obviamente despierta y alerta en lugar de drogada e inconsciente. «Hola, Philippe», dije con la sonrisa más dulce que pude fingir. «¿O prefieres que te llame por tu nombre real? Porque algo me dice que Philippe Dubois no es exactamente quien eres realmente». Philippe miró a Amélie con una expresión que claramente significaba «¿Cómo carajo dejaste que esto pasara?». «Ella escuchó todo», dijo Amélie. «No bebió el café. Ha estado fingiendo estar drogada». Philippe se dirigió hacia mí con esa sonrisa encantadora que había funcionado tan bien durante los últimos meses. «Carmen, amor mío, creo que hay una gran confusión aquí». «La única confusión», lo interrumpí, «es cómo pensaron que iban a salirse con la suya, robándole a alguien que creció en un barrio donde los estafadores eran más creativos que ustedes antes de aprender a caminar». Philippe dejó caer la actuación de novio encantador tan rápidamente como Amélie había dejado caer la de enfermera amable. «¿Qué quieres?», preguntó con voz plana. «Quiero mi teléfono de regreso. Quiero que reviertan cualquier transferencia que ya hayan hecho. Y quiero que me lleven de regreso al aeropuerto inmediatamente». «¿Y si no?», preguntó Amélie. «Entonces», dije sacando mi teléfono de repuesto y mostrándoles la aplicación de grabación que seguía funcionando. «Esta conversación completa, junto con todo lo que grabé esta mañana, va directamente a la policía francesa, la embajada americana, y como bono especial, lo subiré a las redes sociales con sus caras para que todo el mundo sepa exactamente qué clase de criminales son». La cara de Philippe se puso del color de leche cortada. «Eres muy inteligente para tu propio bien», murmuró. «Sí», admití. «Siempre ha sido mi problema, pero ahora es el suyo». Amélie y Philippe intercambiaron una mirada que no me gustó para nada. Era la mirada de dos personas decidiendo si cooperar con mi plan o eliminar el problema de raíz. «Está bien», dijo Philippe finalmente. «Te llevaremos al aeropuerto». Pero algo en su tono me hizo saber que este juego apenas estaba comenzando. «Está bien», había dicho Philippe. «Te llevaremos al aeropuerto». Pero la manera en que lo dijo, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos y esa mirada que intercambió con Amélie, me hizo saber que su plan probablemente no incluía llegar viva al aeropuerto. «Excelente», respondí, manteniendo mi voz firme, aunque mi estómago estaba haciendo acrobacias olímpicas. «Quiero irme en 1 hora». «Por supuesto», dijo Amélie con esa dulzura falsa que ya me daba náuseas. «Solo necesitamos hacer unas llamadas primero, para cancelar nuestros planes de hoy». «Cancelar sus planes». «Claro, como cancelar, deshacerse del cuerpo de la americana». «Perfecto», dije. «Mientras tanto, voy a empacar mis cosas». Me dirigí hacia las escaleras, pero Philippe me bloqueó el camino. «Actually, Carmen, creo que deberías quedarte aquí con nosotros, para que podamos resolver esto como adultos civilizados». Adultos civilizados que planeaban drogarme y posiblemente matarme. Pero bueno, los detalles. «Claro», accedí. «Pero primero necesito usar el baño». Amélie me escoltó hasta el baño del primer piso como si fuera una criminal, esperando afuera de la puerta como guardia de prisión. Una vez dentro, saqué mi teléfono y rápidamente envié un mensaje de texto a Rosa. «Emergencia. En Francia con Philippe. Casa aislada cerca de...». Miré por la ventana del baño, buscando alguna referencia. «Pueblo con iglesia antigua y molino de viento. Si no respondo en 2 horas, llama policía y embajada». Serio. También activé mi localización GPS y la compartí con Rosa. Si estos criminales me iban a matar, por lo menos mi hermana sabría dónde encontrar el cuerpo. Cuando salí del baño, Amélie me guió de regreso a la cocina donde Philippe estaba hablando por teléfono en francés. Fingí no entender, pero captó suficiente para saber que estaba pidiendo ayuda con un problema y que necesitaba que viniera inmediatamente. Refuerzos. Estos genios estaban llamando refuerzos. «¿Todo listo para irnos?», pregunté con inocencia.
Casi, dijo Philippe colgando el teléfono. Pero primero tengo que ser honesto contigo sobre algo. Oh, ahora quería ser honesto. Qué oportuno. ¿Sí? Mi nombre no es realmente Philippe Dubois, admitió con esa expresión de niño que confesó haber roto el jarrón de la abuela. No me digas. Y probablemente tampoco eres viudo francés romántico. ¿Quién eres entonces?, pregunté. Mi nombre es Paul Mercier, y Amélie no es mi hija, es mi socia de negocios. Socia de negocios. Seguramente en el negocio de estafar turistas idiotas. ¿Y cuál es su negocio exactamente? Paul y Amélie intercambiaron esa mirada otra vez. Ayudamos a gente solitaria a encontrar nuevas oportunidades, dijo Paul. ¿Nuevas oportunidades?, repetí. ¿Te refieres a la oportunidad de ser robada y posiblemente asesinada? No somos asesinos, dijo Amélie rápidamente. Somos profesionales. Esto es solo negocios. Solo negocios. Como si eso hiciera que todo fuera mejor. ¿Cuántas mujeres han estafado?, pregunté. Paul se encogió de hombros con esa casualidad francesa que probablemente practicaba en el espejo. No llevamos cuenta, pero tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Más inteligente de lo que esperábamos, admitió Amélie. Generalmente nuestros clientes son más fáciles de manejar. Clientes. ¿Qué manera tan elegante de decir víctimas? ¿Y qué pasa con las que no son fáciles de manejar? Silencio. Un silencio muy largo y muy incómodo. En ese momento escuchamos otro auto llegando. Los refuerzos habían arribado. Paul sonrió y esta vez sí llegó a sus ojos. Pero no de manera buena. Carmen, te quiero presentar a mi amigo Marcel. Él nos va a ayudar a resolver nuestra pequeña situación. La puerta principal se abrió y entró el hombre más grande que había visto en mi vida. Marcel no era solo alto, era amplio, como un refrigerador con piernas. Y tenía esa cara que sugería que resolver situaciones era exactamente su especialidad. «Bonjour», dijo Marcel con voz que sonaba como grava mezclada con cemento. «Marcel», dijo Paul en francés, «tenemos una pequeña complicación. La señora resultó ser más observadora de lo que anticipamos». Marcel me miró de arriba a abajo, como si fuera una res que estaba evaluando para el mercado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó en francés. «Necesitamos que coopere», respondió Paul. «¿Voluntariamente o no?». Marcel sonrió, y todos sus dientes parecían diseñados para romper cosas. Era hora de cambiar mi estrategia. La diplomacia claramente no estaba funcionando. Antes de que Marcel haga cualquier cosa, dije interrumpiendo su conversación en francés, «Hay algo que ustedes deberían saber». Los tres me miraron con curiosidad. Ya envié toda la información que tengo sobre ustedes, esta dirección, y evidencia de su conspiración a 3 personas diferentes. Mentí como profesional. Si no estoy de regreso en el hotel para las 6 de la tarde, o si no me comunico cada 2 horas, toda esa información va directamente a las autoridades. Era una mentira completa, pero sonaba convincente. «Mentira», dijo Marcel. «¿Quieres apostar tu libertad a eso?», lo reté. Paul se veía genuinamente preocupado ahora. Marcel, no tanto. «Es un farol», dijo Amélie. No tuvo tiempo de enviar nada. «¿No?». Saqué mi teléfono otra vez y les mostré la pantalla donde había varios mensajes enviados. Algunos reales, otros que había preparado rápidamente en el baño. ¿Quieren que les lea lo que dice mi hermana en su respuesta? Los 3 se acercaron para ver la pantalla. Rosa había respondido. «¿Qué? ¿Estás bien? Ya llamé a mamá y a tía Elena. Estamos llamando a la embajada ahora. Mantén tu teléfono encendido». La cara de Paul se puso verde. «Mierda», murmuró Marcel. «Exactamente», dije guardando mi teléfono. «Así que ahora ustedes tienen una decisión que hacer. Pueden seguir con su plan original y tener a las autoridades americanas y francesas buscándolos por asesinato internacional. O pueden cortarle las pérdidas, devolverme mi dinero y dejarme ir con una historia que nadie va a creer de todos modos». Marcel se veía como si quisiera estrangularme con sus manos desnudas, pero Paul se veía como si estuviera calculando probabilidades. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Paul. «Hasta las 6», mentí. «Después de eso, van a estar en cada lista de criminales buscados en Europa». Era en ese momento que se suponía que Paul tomara la decisión inteligente. Por supuesto, resultó que Paul no era tan inteligente como pensaba. «No», dijo Paul después de lo que sintió como una eternidad. «No vamos a dejar que nos chantajees». «Bueno, mierda». «Marcel»,
continuó Paul en francés. Llévala arriba y asegúrate de que no pueda comunicarse con nadie. Vamos a seguir con el plan original. Marcel se acercó a mí con esa sonrisa horrible, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el mostrador de la cocina. «Esperen», dije rápidamente, «antes de que hagan algo irreversible. ¿No quieren saber cuánto dinero realmente tengo?» Paul levantó una mano, deteniendo a Marcel a medio paso. «Ya sabemos cuánto tienes», dijo Amélie. «Vimos tu cuenta bancaria, $46,000. Esa es mi cuenta de ahorros», admití. «Pero no es mi única cuenta». Mentira número 500 de la tarde, pero aparentemente era convincente porque los tres me miraron con interés renovado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Paul. «Tengo cuentas de inversión», improvisé. «Acciones, bonos, cuentas de retiro. El divorcio de mi ex esposo fue muy lucrativo». Los ojos de Amélie se iluminaron como máquinas tragamonedas. «¿Cuánto?», preguntó Marcel, su interés en estrangularme temporalmente pausado. «Suficiente para que valga la pena mantenerme viva y cooperativa», dije. «Pero solo puedo acceder a esas cuentas desde mi computadora en casa, con verificaciones de seguridad especiales». Paul se veía escéptico, pero también intrigado. «¿Cuánto exactamente?», pensé rápidamente. Tenía que ser una cantidad lo suficientemente grande para que valiera la pena el riesgo adicional, pero no tan grande que fuera obviamente falsa. 250,000, dije. $, americanos. El silencio que siguió fue la cosa más hermosa que había escuchado en mi vida. «Pruébalo», dijo Marcel finalmente. «No puedo desde aquí», expliqué. «Como dije, necesito mi computadora en casa, mis contraseñas seguras». Verificación biométrica. Estas cuentas tienen seguridad de nivel bancario. Podríamos obligarte a dárnoslas, sugirió Marcel con esa sonrisa que prometía dolor. Podrían intentarlo, admití, pero las contraseñas cambian cada 72 horas. Y si intento acceder desde una ubicación no autorizada sin los códigos correctos, las cuentas se bloquean automáticamente por investigación de fraude. Otra mentira completamente inventada, pero sonaba suficientemente técnica para ser creíble. Paul caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera como si el paisaje francés fuera a darle la respuesta correcta. «¿Qué propones?», preguntó finalmente. «Simple», dije, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. «Me llevan de regreso a Estados Unidos. Una vez que esté en casa, transfiero el dinero a cualquier cuenta que me indiquen. Después, desaparezco de sus vidas para siempre». «¿Y por qué confiaríamos en ti?», preguntó Amélie. «Porque», dije mirándola directamente a los ojos, «soy una mujer de 55 años que acaba de descubrir que el hombre que pensé que me amaba en realidad planeaba matarme. No quiero justicia, no quiero venganza. Solo quiero seguir viva y pretender que nunca los conocí». Eso al menos era parcialmente verdad. La parte sobre querer seguir viva, de todos modos. Paul regresó de la ventana con esa expresión de hombre que acababa de tomar una decisión que probablemente iba a lamentar. «Marcel, ¿qué piensas?». Marcel se encogió de hombros con esos hombros del tamaño de pequeñas montañas. 250,000 vale el riesgo extra. «¿Pero si nos está mintiendo?». «No me están mintiendo», los interrumpí, «pero necesito garantías. Nada de más drogas, nada de accidentes durante el viaje. Me llevan sana y salva a casa, consiguen su dinero y todos seguimos con nuestras vidas». «¿Cómo sabemos que no vas a ir directamente a la policía?», preguntó Amélie. «Porque», dije con mi mejor expresión de mujer derrotada, «soy demasiado orgullosa para admitir que fui tan estúpida. ¿Te imaginas tener que explicarle a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, que me enamoré de un estafador francés que casi me mata? Prefiero pagar y mantener mi dignidad intacta». Paul sonrió por primera vez desde que había sido descubierto. «Tres bien», dijo, «pero con condiciones. Marcel viaja con nosotros, te quedas bajo supervisión constante, y si intentas cualquier truco...». «No habrá trucos», prometí. «Solo quiero que esto termine». «Perfecto», dijo Paul. «Marcel, prepara el auto. Nos vamos al aeropuerto en 1 hora». Mientras Marcel salía para preparar el auto, Paul y Amélie comenzaron a hacer planes rápidamente en francés. Hablaban sobre cambiar los boletos de avión, sobre cómo mantenerme controlada durante el vuelo, sobre el procedimiento una vez que llegáramos a Estados Unidos. No mencionaron ni una vez la posibilidad de realmente dejarme ir después de conseguir el dinero. Por supuesto que no.
Pero aquí está la cosa sobre subestimar a las mujeres de mediana edad que han sobrevivido divorcios, criado hijos y manejado jefes idiotas durante décadas. Tendemos a ser mucho más resourceful de lo que la gente piensa. Y mientras Paul y Amélie planeaban cómo controlarme durante las próximas 24 horas, yo estaba planeando algo completamente diferente. Rosa había recibido mi mensaje, y conociendo a mi hermana, ella no se iba a quedar sentada esperando noticias. Rosa era el tipo de mujer que una vez había perseguido al ladrón que le había robado la cartera 3 cuadras hasta atraparlo. Y eso había sido cuando tenía 60 años. Si había algo que estos criminales franceses no entendían sobre las familias latinas, era que cuando amenazas a una de nosotras, amenazas a todas. Y Rosa no iba a venir sola. En una hora estaríamos en camino al aeropuerto. Pero algo me decía que este viaje no iba a resultar como Paul y Amélie esperaban. De hecho, algo me decía que iban a conocer exactamente lo que significaba meterse con la familia equivocada. El viaje al aeropuerto fue como estar sentada entre 3 desconocidos que planeaban matarte después de una larga conversación sobre el clima. Marcel conducía con la delicadeza de alguien que había aprendido a manejar en videojuegos violentos. Paul estaba sentado en el asiento del pasajero, coordinando los detalles de nuestro vuelo por teléfono, y Amélie estaba sentada a mi lado, fingiendo ser mi amiga preocupada mientras su mano permanecía convenientemente cerca de una jeringa en su bolsa. ¿Te sientes bien, Carmen?, preguntaba cada 10 minutos. Te ves un poco pálida. Claro que me veía pálida. Estaba sentada al lado de una enfermera psicópata que había intentado envenenar mi café esa mañana. Estoy bien, mentía cada vez, solo ansiosa por llegar a casa. Durante la primera media hora del viaje, mi teléfono no paró de sonar. Paul me había permitido quedármelo después de verificar que no había enviado ningún mensaje nuevo, pero claramente no había anticipado la avalancha de llamadas que estaba recibiendo. Rosa, mamá, tía Elena. Rosa otra vez, un número que no reconocía. Rosa de nuevo. Tienes una familia muy persistente, comentó Paul después de la 10ª llamada. Las familias latinas somos así, admití. Una vez que nos preocupamos por alguien, no paramos hasta estar seguras de que está bien. ¡Qué dulce!, dijo Amélie con una sonrisa que sugería que encontraba a las familias preocupadas más molestas que dulces. Lo que ninguno de los 3 sabía era que cada llamada perdida era parte de un plan. Rosa no estaba solo llamando para verificar que estuviera bien. Rosa estaba implementando lo que en mi familia llamábamos Operación Hermana en Peligro. Mi teléfono sonó una vez más, y esta vez Paul me permitió contestar. Diles que estás bien y que los llamarás cuando llegues a casa, me instruyó. Contesté la llamada. Era Rosa y sonaba como si estuviera corriendo. Carmen, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, Rosa, dije con la voz más calmada que pude. Vamos camino al aeropuerto. Regreso a casa antes de lo planeado. ¿Aeropuerto? ¿Cuál aeropuerto? Miré a Paul, que asintió. Charles de Gaulle, respondí. ¿Y estás con Philippe? Sí, dije, mirando al hombre que ahora sabía que se llamaba Paul y planeaba robarme y posiblemente matarme. Estoy con Philippe y su hija Amélie. Son muy atentos. Carmen, dijo Rosa, y su voz había cambiado. Sonaba más seria, más enfocada. ¿Te acuerdas de lo que hiciste cuando Miguel te estaba engañando y pensaste que estabas loca? Pestañeé. Esa era una referencia muy específica. Cuando había sospechado que Miguel me engañaba, pero no tenía pruebas, había comenzado a documentar todo: horarios, llamadas telefónicas, recibos, cualquier cosa que pudiera usar más tarde si necesitaba un abogado de divorcio. Sí, dije lentamente. Me acuerdo. Bien. ¿Estás haciendo lo mismo ahora? Rosa me estaba preguntando si estaba documentando todo, si tenía evidencia. Sí, confirmé. He estado muy meticulosa con los detalles de mi viaje. Perfecto, dijo Rosa. Carmen, ¿tu vuelo llega a qué hora? Le dije la hora que Paul me había mencionado, y Rosa confirmó que estaría esperándome en el aeropuerto. Con todo el mundo, añadió significativamente. Todo el mundo. En el idioma de la familia, eso significaba que Rosa había activado la red completa. Tía Elena, primo David, que trabajaba en inmigración, la amiga de mamá que trabajaba en el consulado y probablemente media docena de otras personas que tenían connections útiles.
Cuando colgué, Paul se veía satisfecho. Bien, dijo. Tu familia sabe que estás bien y que llegas a casa según el plan. Perfecto. Lo que Paul no entendía era que Rosa era demasiado inteligente para estar satisfecha con una conversación tan casual. Mi hermana me conocía mejor que nadie y sabía exactamente cuándo estaba mintiendo o en problemas. Tu hermana parece agradable, comentó Amélie. Lo es, admití. También es muy protectiva y muy bien conectada. ¿Bien conectada cómo?, preguntó Marcel desde el asiento del conductor. Mi cuñado es policía. Mi primo trabaja en inmigración. Mi tía Elena conoce a medio gobierno local, expliqué casualmente. Ya sabes, esas familias grandes donde todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien. Vi a Paul y Amélie intercambiar una mirada en el espejo retrovisor. Claramente no habían considerado la posibilidad de que su víctima elegida tuviera una familia bien conectada y protectiva. No importa, dijo Paul, pero sonaba menos convencido que antes. Una vez que tengamos el dinero, no importará quién conozcan. Llegamos al aeropuerto 2 horas antes de nuestro vuelo. Paul había insistido en llegar temprano para evitar complicaciones. Mientras caminábamos por el terminal, Marcel mantenía una mano en mi brazo, como si fuera mi guardia personal muy atento, y Amélie caminaba a mi otro lado con esa sonrisa de enfermera que había perfeccionado para tranquilizar a pacientes antes de darles inyecciones dolorosas. «Remember», me susurró Paul mientras nos dirigíamos hacia la gate. Cualquier intento de pedir ayuda o escapar, y Amélie te administrará algo que te hará dormir durante todo el vuelo. Y créeme, no será tan suave como lo que pusimos en tu café esta mañana. Entendido, murmuré. Pero lo que Paul no sabía era que no tenía intención de escapar o pedir ayuda. Al menos no aquí, porque había algo que estos criminales franceses no habían considerado. Iban a aterrizar en territorio americano, donde mi familia los estaría esperando, y Rosa nunca venía a una pelea sin traer refuerzos. El vuelo de 8 horas fue una obra maestra de tensión silenciosa. Marcel había conseguido el asiento del pasillo a mi lado, bloqueando efectivamente cualquier posibilidad de escape. Paul estaba sentado en la fila de enfrente, donde podía verme constantemente, y Amélie estaba directamente detrás de mí, probablemente con esa jeringa lista para usar si hacía cualquier movimiento sospechoso. Pasé las primeras 3 horas fingiendo dormir mientras escuchaba fragmentos de su conversación en francés. Hablaron sobre cómo iban a manejar la situación una vez que llegáramos a Estados Unidos, sobre cuánto tiempo pensaban que tomaría transferir el dinero y sobre qué harían después. Esa parte después nunca incluía dejarme ir. A las 5 horas de vuelo, fingí despertar y pedí ir al baño. Marcel me escoltó como si fuera una prisionera federal, esperando justo afuera de la puerta. Una vez dentro, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto muy específico a Rosa. Aterrizamos en 3 horas. Gate B27. Viajo con 3 personas peligrosas. Necesito ayuda inmediatamente al llegar. No vengas sola. Trae todo el mundo que puedas. Después agregué: Philippe, sachas Paul Mercier. Amélie, Sacher enfermera. Marcel, Sacher músculo. Estafadores profesionales. Tengo grabaciones. Cuando regresé a mi asiento, Paul me miró con curiosidad. ¿Todo bien? Perfecto, mentí. Solo necesitaba estirarme un poco. Las últimas 3 horas del vuelo fueron las más largas de mi vida. Marcel se durmió. Aparentemente el estrés de planear crímenes internacionales lo agotaba, pero Paul y Amélie permanecieron vigilantes. Carmen, dijo Paul cuando el piloto anunció nuestro descenso. Espero que entiendas que esto no es personal. Solo negocios. Lo entiendo perfectamente, respondí. Y era cierto. Entendía que eran criminales sin escrúpulos que verían mi muerte como un inconveniente menor en su plan de negocios. Una vez que transfieras el dinero, continuó Paul, podrás seguir con tu vida normal. Nadie tiene que saber lo que pasó. Claro, porque los criminales siempre mantienen sus promesas de dejar testigos vivos. Por supuesto, accedí. Solo quiero que esto termine. Cuando el avión aterrizó en Miami, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque estaba de vuelta en suelo americano, pero terror porque no tenía idea de lo que estos 3 iban a hacer una vez que se dieran cuenta de que no tenía $250,000 en cuentas de inversión secretas. Mientras esperábamos para desembarcar, Paul me dio las instrucciones finales. «Vamos a ir directamente a tu casa», dijo.
Nada de paradas, nada de desvíos. Una vez que tengamos el dinero, te dejaremos en paz. Entendido, murmuré. Salimos del avión como una familia normal regresando de vacaciones en Europa. Paul y Amélie hablaban animadamente sobre los sitios que habíamos visitado, mientras Marcel cargaba nuestro equipaje como el amigo útil que era. Pero cuando llegamos al área de reclamo de equipaje, algo cambió en la atmósfera. Había demasiada gente para un jueves por la tarde, y esa gente estaba distribuida de manera muy deliberada alrededor del área, como si estuvieran esperando algo específico. O a alguien específico. ¿Carmen? Me volteé hacia la voz familiar y vi a Rosa corriendo hacia mí, pero Rosa no venía sola. Detrás de ella venían tía Elena, primo David, mi cuñado Roberto el policía, y al menos 6 otras personas que reconocí como familiares, amigos y lo que parecían ser oficiales. ¡Rosa!, grité corriendo hacia ella. Nos abrazamos como si no nos hubiéramos visto en años en lugar de días, y fue en ese momento que Paul se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal con su plan. «Carmen», susurró Rosa en mi oído. «¿Cuáles son?» Sin voltearme, señalé sutilmente hacia atrás. El alto elegante, la mujer morena y el gigante que parece refrigerador. Rosa asintió casi imperceptiblemente y después gritó alegremente: «Philippe, Amélie, vengan a conocer a toda la familia». Paul se acercó con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado, claramente tratando de averiguar cómo manejar esta situación inesperada. «Rosa, supongo», dijo extendiendo la mano. «Philippe Dubois, es un placer conocer a la hermana de Carmen». «El placer es todo mío», respondió Rosa tomando su mano. «Philippe Dubois, ¿verdad? ¿O prefieres Paul Mercier?» La sonrisa de Paul se congeló completamente. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz había perdido toda la confianza. «Claro que no», dijo Rosa dulcemente. «David, ¿podrías venir aquí un momento?» Primo David se acercó, y fue entonces que noté la placa que llevaba en el cinturón. «Paul Mercier», dijo David con esa voz oficial que usan los agentes federales. «Necesitamos hacerte algunas preguntas sobre tus actividades recientes en Francia». Marcel dio un paso hacia adelante, claramente preparándose para usar esos músculos para algo más violento que cargar equipaje, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Roberto, mi cuñado policía, había aparecido a su lado izquierdo. 2 oficiales más estaban bloqueando su derecha, y otros 3 estaban posicionados estratégicamente cerca de Amélie. «¿Cómo?», comenzó Paul, mirándome con una expresión de traición absoluta. «¿Cómo sabíamos?», terminé la pregunta por él. «Bueno, resulta que cuando le dices a una familia latina que uno de los suyos está en peligro, tendemos a tomar eso muy en serio». Rosa sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado después de 30 años de ser directora de escuela secundaria. «Además», añadió, «cuando mi hermana me manda un mensaje diciendo emergencia y después actúa raro durante una llamada telefónica, hago más que solo preocuparme. Hago llamadas». «¿Qué clase de llamadas?», preguntó Amélie, su voz apenas un susurro. «Bueno», dijo tía Elena apareciendo de la nada como siempre hacía. «Resulta que mi amiga Patricia trabaja en la embajada, y cuando le conté sobre ustedes 3, ella hizo algunas investigaciones interesantes. Paul Mercier y Amélie Rousseau», continuó David, leyendo de una tablet, «buscados por las autoridades francesas por múltiples casos de fraude, robo y en al menos 2 casos, homicidio involuntario. Homicidio involuntario. O sea que sí habían matado gente antes. También», añadió Roberto, «Marcel Dubond, aquí presente, tiene órdenes de arresto pendientes en 3 países europeos». Los 3 se veían como si acabaran de darse cuenta de que habían caminado directamente hacia una trampa, porque eso era exactamente lo que habían hecho. «No entiendo», dijo Paul, su acento francés encantador completamente desaparecido, reemplazado por algo que sonaba más como pánico puro. «¿Cómo sabían que veníamos aquí?» «Paul», dije con la sonrisa más dulce que pude fingir, «conocí a tu familia durante varios meses. ¿En serio pensaste que no había mencionado detalles sobre nuestro viaje? Pero dijiste que no le habías dado a tu hermana la información específica», protestó Amélie. «No le di la dirección de la casa», admití. «Pero sí le di tu nombre completo, la descripción de tu auto, el número de vuelo y suficiente información personal sobre ustedes para que cualquier investigación decente pudiera identificarlos».
Rosa se rió con esa risa que había perfeccionado después de lidiar con adolescentes mentirosos durante décadas. Además, añadió, mi hermana ha visto suficientes documentales de crímenes reales para saber exactamente qué información necesita documentar cuando algo le parece sospechoso. David se acercó más a Paul con esa autoridad que solo los agentes federales pueden proyectar. Paul Mercier, alias Philippe Dubois, alias Pierre Martineau, dijo leyendo de su tablet, buscado por Interpol desde 2019. Especialidad: seducir mujeres mayores americanas para estafas de romance que escalan a robos y, en algunos casos, asesinato. Amélie Rousseau, continuó, enfermera registrada hasta 2018, cuando perdió su licencia por robar medicamentos controlados. Ha estado trabajando como cómplice en esquemas de romance desde entonces, usando su experiencia médica para incapacitar víctimas. Amélie se había puesto del color de queso cottage. Y Marcel Dubont, Roberto tomó el control. Músculo contratado con historial de violencia doméstica, asalto y intimidación. Buscado en Francia, España e Italia. Los tres, concluyó David, han estado operando este esquema durante al menos 5 años. 8 mujeres han sido reportadas como víctimas confirmadas. 2 han muerto. 2 habían muerto. 2 mujeres como yo, que habían pensado que habían encontrado amor y aventura, y en lugar de eso, habían encontrado criminales. No pueden probar nada, dijo Paul, pero su voz sonaba desesperada. ¿No? Saqué mi teléfono y toqué la aplicación de grabación. ¿Quieren escuchar la conversación completa donde planean drogarme, robar mi dinero y llevarme al hospital para matarme? Porque lo tengo todo grabado. La grabación comenzó a reproducirse, con las voces de Paul y Amélie claramente audibles mientras discutían su plan para darle pastillas en el café y qué hacer si no sobrevive. Marcel hizo un movimiento como si fuera a correr, pero Roberto y los otros oficiales ya estaban preparados. Marcel Dubont, dijo Roberto, está arrestado por conspiración para cometer fraude, secuestro e intento de asesinato. Mientras esposaban a Marcel, David se dirigió a Paul y Amélie. Paul Mercier y Amélie Rousseau están arrestados por los mismos cargos, además de fraude internacional y conspiración criminal. Esto es ridículo, protestó Amélie mientras la esposaban. Ella no tiene prueba de nada. Son solo grabaciones de conversaciones fuera de contexto. Actually, dijo David con una sonrisa, tenemos mucho más que eso. Se acercó a mí con una expresión de respeto genuino. Carmen, las grabaciones que enviaste a tu hermana fueron suficientes para que pudiéramos conseguir una orden judicial para revisar los registros financieros de estos 3. Encontramos cuentas bancarias en 6 países diferentes, todas llenas de dinero robado de sus víctimas. Además, añadió Patricia, la amiga de tía Elena, apareciendo con una carpeta llena de documentos. Las autoridades francesas han estado construyendo un caso contra ustedes durante 2 años. Los testimonios de Carmen van a ser la pieza final que necesitaban. Paul me miró con una expresión de odio puro. Nos engañaste, dijo. ¿Los engañé? Repetí incrédulamente. Ustedes planearon drogarme, robarme y posiblemente matarme, ¿y yo los engañé? Fingiste ser estúpida, acusó Amélie. No fingí ser estúpida, la corregí. Ustedes asumieron que era estúpida porque soy una mujer de 55 años divorciada que se emocionó con la atención de un hombre más joven. Esa fue su primera equivocación. Su segunda equivocación, añadió Rosa, fue subestimar lo que pasa cuando amenazas a una familia latina unida. Y su tercera equivocación, concluyó tía Elena, fue pensar que las mujeres de nuestra generación no sabemos cómo documentar evidencia y contactar a las autoridades apropiadas. Mientras se llevaban a los 3 esposados, Paul gritó por encima del hombro. «¡Esto no ha terminado!» «Sí», le grité de vuelta. «Definitivamente ha terminado. Disfruten los próximos 20 años en prisión». Una vez que se los llevaron, Rosa me abrazó fuertemente. «¿Estás bien?», me preguntó. «Ahora sí», admití. «Pero Rosa, ¿cómo lograste organizar todo esto tan rápido?» «Mija», dijo tía Elena, «cuando alguien amenaza a nuestra familia, no nos sentamos a esperar. Hacemos llamadas». «Muchas llamadas», añadió primo David, «a mucha gente muy bien conectada». «¿Y las grabaciones funcionaron?», pregunté. «Perfectamente», confirmó Patricia.
Tienes suficiente evidencia grabada para mantener a estos tres en prisión durante décadas. 3 meses después, estaba sentada en el Tribunal Federal como testigo principal contra Paul, Amélie y Marcel. Sus abogados trataron de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que yo los había provocado, que todo había sido un malentendido romántico complicado. El jurado no se tragó nada de eso. Paul Mercier fue sentenciado a 25 años en prisión federal, seguidos por extradición a Francia para enfrentar cargos adicionales. Amélie Rousseau recibió 20 años, también con extradición pendiente. Marcel Dubon fue sentenciado a 15 años, principalmente porque era demasiado estúpido para ser considerado el cerebro de la operación. Durante el juicio, descubrimos que había 11 víctimas más que no habíamos conocido inicialmente. 3 habían muerto, las otras habían sido robadas de sus ahorros de vida y dejadas arruinadas financiera y emocionalmente. Pero gracias a las cuentas bancarias que se recuperaron, todas las víctimas sobrevivientes recuperaron su dinero. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi aventura francesa, solo sonrío y digo que aprendí que el amor verdadero nunca trata de drogarte en el café del desayuno. También aprendí que nunca subestimes el poder de una familia latina protectiva, un teléfono inteligente con aplicación de grabación y una mujer de mediana edad que ya no tiene paciencia para las mentiras de nadie. Y si alguna vez alguien trata de convencerte de que eres demasiado sensible por sospechar que algo está mal, confía en tu instinto. Tu instinto sabe cosas que tu corazón romántico no quiere admitir. Philippe resultó ser exactamente el tipo de hombre del que Rosa me había advertido. Encantador, manipulador y peligroso. Pero también resultó que yo era exactamente el tipo de mujer que él no esperaba. Inteligente, preparada y conectada con gente que no iba a dejar que me lastimaran sin consecuencias. Al final, la única sorpresa de todo este lío fue que yo salí victoriosa. 3 criminales internacionales están en prisión y mi familia ahora me considera oficialmente la hermana más inteligente. Rosa dice que la próxima vez que quiera aventuras románticas, debería considerar citas en línea locales en lugar de criminales internacionales encantadores. Tiene razón, como siempre, pero por lo menos ahora tengo la mejor historia de citas horribles que jamás se haya contado.